Presento ante este tribunal la defensa de mi tesis doctoral, la huella ecológica del agua industrial en territorios insulares, sostenibilidad versus resiliencia, dirigida por los doctores don Roque Calero Pérez y don Matías González. La investigación realizada queda enmarcada en el programa de doctorado Turismo Integral, Interculturalidad y Desarrollo Sostenible del Departamento de Filología Moderna de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. En el desarrollo de la exposición me centraré en los aspectos más significativos del trabajo, enfocando la atención en el recurso natural. La estructura de la exposición se desglosa en 4 apartados. Primeramente, comentaré los fundamentos de la investigación, justificación, objetivos y herramientas para el análisis. En segundo lugar, me centraré en los aspectos relativos al ámbito de estudio. Por un lado, el marco metodológico, límites geográficos, temporalización y fuentes de datos, y por otro lado, la descripción de las variables que afectan a la investigación en el territorio: agua, energía y población. En tercer lugar, resaltaré los resultados más significativos dentro del trabajo experimental, desglosados en 3 bloques diferenciados entre sí. En el apartado referido a la huella ecológica de Canarias, me centraré en la biocapacidad regional e insular, la huella ecológica de la región desglosada por componentes junto con el valor aproximado de la biocapacidad y la huella ecológica per cápita. La huella ecológica de la contribución energética de la desalación se estima para el año de estudio y se proponen escenarios alternativos, con participación eólica en el mix eléctrico o directamente vinculando los aerogeneradores a las plantas desaladoras. La huella ecológica de la contribución energética de la depuración también se plantea como un análisis de la huella en el año de estudio, fundamentalmente fósil, y se valora una alternativa más resiliente con humedales artificiales híbridos. Finalmente, en cuarto lugar, enfocaré la atención en los resultados de este trabajo experimental, expondré los datos cuantitativos globales y pasaré a leer las conclusiones finales y líneas futuras de investigación que quedan recogidas en el reglamento de este acto académico. Los fundamentos de esta investigación pueden desglosarse en los siguientes puntos. Los diferentes enfoques de la sostenibilidad demandan indicadores para evaluar las trayectorias de desarrollo implementadas. En este trabajo nos centraremos en la huella ecológica, un indicador medioambiental que facilita la información y formación de los consumidores. Desde los años 90 del siglo pasado hasta la actualidad, esta herramienta ha consolidado su aplicación con apoyos internacionales crecientes. Como elementos novedosos en la aplicación de este instrumento destaca su enfoque en el recurso agua, abiótico, y la valoración de su idoneidad para estimar los efectos de un rediseño en la gestión del agua producida industrialmente, favoreciendo prolongar el ciclo de vida útil de esta en territorios insulares. El agua, siendo un recurso natural imprescindible, no forma parte del capital natural que contabiliza la huella ecológica. Aún así, dado que es un factor determinante que interconecta los sistemas socioeconómicos y naturales en las regiones áridas o semiáridas, el agua como factor económico es más importante que el territorio. Las Islas Canarias suponen un ámbito de estudio atractivo para el análisis binomio agua-energía. En el archipiélago canario confluyen 3 limitantes determinantes: la falta de territorio, la escasez de agua dulce y la prominente dependencia del combustible fósil incorporado en su economía. Las islas deben añadir a la presión sobre los recursos hídricos ejercida por los residentes la aportada por la población turística, lo que plantea desafíos adicionales a la gestión hidrológica.
Por otro lado, el concepto de sostenibilidad lleva aparejado una ingente reformulación acorde con los modelos socioeconómicos y naturales que pretenden acuñarlo como propio, mientras la idea de resiliencia enfatiza las acciones en el presente para permitir la homeostasis de los sistemas socioeconómicos y naturales. Supone la capacidad del sistema para resistir impactos desestabilizadores y seguir permaneciendo como tal, proporcionando una evaluación de la capacidad para hacer frente a las perturbaciones. El objetivo de este trabajo es validar la huella ecológica como herramienta a la gestión sostenible del agua desalada en territorios insulares con estrés hídrico. Por lo tanto, este objetivo global puede desglosarse en calcular la huella ecológica de Canarias a partir de la huella ecológica de España, estimar la reducción de emisiones de dióxido de carbono que puede lograrse en Canarias mediante la sustitución de combustibles fósiles para la producción de agua desalada por la energía producida por aerogeneradores, aproximar el potencial de reducción de emisiones de dióxido de carbono mediante la sustitución de sistemas centralizados convencionales de depuración de aguas residuales por sistemas descentralizados basados en la tecnología de humedales artificiales híbridos con producción de biomasa complementaria. La huella ecológica computa los rendimientos por unidad de superficie de los flujos de productos primarios para calcular la superficie necesaria para desarrollar una actividad determinada. En este cálculo, el suministro creado por la biosfera se llama capacidad biológica o biocapacidad. Huella y biocapacidad se estiman para diversos tipos de uso del territorio. De esta manera permite contabilizar la variación en la productividad media territorial estimada para distintos fines. Por lo tanto, están expresadas en términos de hectáreas globales promedio, denominándose a esta unidad de medida hectárea global. Un análisis profundo de la huella ecológica revela fortalezas y debilidades. Su contabilidad completa depende de una ingente variedad de información a escala mundial. Particularmente el cálculo de la huella ecológica de una región, el diseño inicial basado en componentes que partía de lo concreto para llegar a lo general, modelo bottom-up, ha sido sustituido en gran medida por el diseño imperante actualmente, en el que la perspectiva es inversa, modo top-down, desde los grandes números nacionales hacia unidades territoriales menores. En este trabajo, partiendo de la huella ecológica española, a partir de los datos aportados por la Global Footprint Network, se obtiene la huella ecológica de Canarias. El estudio se ubica en la Comunidad Autónoma de Canarias, un archipiélago perteneciente al Estado español. El enclave geográfico situado al noroeste del continente africano supone una distancia considerable al resto del territorio nacional que condicionará sensiblemente la huella ecológica regional. El año 2005 es el año de referencia más completo para compilar información diversa en las islas, distribución de territorio, consumo de recursos naturales y datos de depuración o desalación. En el anexo 3.6 se recogen las fuentes de datos específicas para cada componente de la huella ecológica y de la biocapacidad. Dado que esta huella ecológica regional se obtiene a partir de los resultados de la huella ecológica nacional, se producen ciertas incertidumbres en datos concretos que demandan mayor atención en un trabajo específico. Las fuentes de datos se desglosan según su procedencia: globales, instituciones internacionales, nacionales, regionales, y cuando ha sido necesario se ha consultado a expertos profesionales y académicos. Las fuentes de agua de origen superficial son muy escasas y de menor relevancia en el conjunto del archipiélago. La distribución de recursos subterráneos entre islas, por sus características geológicas, orográficas y climáticas, es muy irregular. Para nuestros cálculos nos centraremos en el 55% del agua obtenida por desalación, asumiendo que toda ella fuera por ósmosis inversa. Con datos del año 2005 comprobamos que la ósmosis inversa es la tecnología más implementada, un 77%, y también representa la de mayor capacidad de desalación, un 71%.
En las Islas Canarias, el crecimiento demográfico y el desarrollo de cada uno de los sectores económicos se han condicionado al uso del agua a lo largo de los años. Puede constatarse que en las islas más orientales, Lanzarote y Fuerteventura, los usos urbanos y turísticos son los más demandantes de agua, mientras que en las islas occidentales, como La Palma, La Gomera o El Hierro, el uso para el riego en agricultura es predominante. En el año 2005 el volumen total de agua depurada reutilizada ascendía a 60 hectómetros cúbicos, de los cuales casi el 89% se producían en las islas de Tenerife y Gran Canaria. La reutilización de agua depurada en el archipiélago es un reto de indiscutible significado para una gestión sostenible del recurso. Todas las islas tienen producción eléctrica con combustibles derivados del petróleo. Por lo tanto, podemos inferir que el 64% de la producción eléctrica de Canarias está vinculada a productos petrolíferos, aunque también es verdad que no existe producción eléctrica con carbón. No es menos cierto que la presencia de fuentes renovables en la producción eléctrica primaria es muy poco representativa, un escaso 6%. En la metodología estándar de la huella ecológica, las actividades turísticas se atribuyen al país en el que se producen, más que en el país de origen del visitante. En la revisión bibliográfica se constatan huellas ecológicas regionales que sí han ponderado la incidencia del turismo dentro de la huella del territorio o como huella turística per se. Dado que el objetivo de esta tesis no está directamente encaminado a profundizar en los hábitos de consumo del turista en las islas, tomaremos como referencia el modelo catalán, estimando la población equivalente, calculando este valor en función del número de turistas y su tiempo de permanencia. Los resultados estiman aproximadamente una incidencia de población equivalente visitante de un 12%, mientras que la población equivalente residente ronda el 88%. Estos datos arrojan incertidumbre no solo por la población que vive en las islas de forma irregular, sino además por los extranjeros residentes que viven en las islas largos periodos de tiempo sin estar censados. Los cálculos de la huella ecológica serían incompletos sin una referencia que permita valorar el balance entre consumos de capital natural y reservas de este en la región de estudio. Tanto el análisis de la biocapacidad española realizado por el Ministerio de Medio Ambiente como el realizado en este trabajo detraen la estimación de un 12% de la superficie bioproductiva para la conservación de la biodiversidad. Aunque las particularidades de los ecosistemas canarios pudieran requerir una mayor proporción de este territorio, esta estimación excede de los objetivos de esta tesis. De hecho, la metodología estándar de la National Footprint Account no establece este parámetro como regla y lo deja a estimación de cada analista, llegando a traerse rangos entre un 25 y un 75% según la Best Foot Forward del año 2000. Es de interés recalcular que alrededor de un 43% del territorio es sustraído del cómputo global por corresponder a superficies sin vegetación. Por otro lado, con respecto a la biocapacidad agrícola, se ha constatado que aproximadamente el 40% permanece en cultivo activo, por lo que un 60% no es productivo. Finalmente, la biocapacidad dedicada a la construcción en Canarias es relativamente alta, si tenemos en cuenta las superficies protegidas con figuras legales, algo más de un 40%, y las altas densidades de población, 3 veces más que el territorio español, 264 habitantes kilómetro cuadrado frente a los casi 86 habitantes kilómetro cuadrado a nivel nacional. Analizando los porcentajes de biocapacidad a nivel insular, destaca Fuerteventura con un aproximado 80% de su territorio sin bioproductividad útil, seguida de Lanzarote con alrededor de un 55% de superficie sin contabilizar como reserva biológica productiva. En el otro extremo se encuentra La Palma con solo un 14% aproximado de superficie detraída, seguida de Tenerife con casi un 21% de superficie no computable.
Las islas con mayor superficie vinculada a la infraestructura coinciden con las que han desarrollado más el sector turístico: Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura. Por otro lado, la reserva forestal del archipiélago queda concentrada en las islas occidentales: La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife, hecho constatado en el análisis de la producción maderera del archipiélago. Tanto el consumo de recursos en Canarias como en España superan la media mundial, pero más llamativo es, si cabe, la disponibilidad de recursos naturales para soportar este nivel de consumo. La biocapacidad disponible en Canarias está muy por debajo de la de España, que también es inferior al promedio mundial. El capital natural en ambos casos es insuficiente para cubrir las demandas de recursos, pero particularmente en Canarias se deja entrever un alto déficit ecológico. Este hecho pone también en cuestión la sostenibilidad del modelo de consumo vigente. La segunda columna, los valores de la huella ecológica y la biocapacidad per cápita que incluyen la población visitante, se dejan al margen de la comparativa, dado que la huella ecológica española se estableció sobre el censo de población sin contar con este factor de corrección. En una comparativa de la huella ecológica por componentes de Canarias y España, podemos destacar que la huella del consumo energético o huella ecológica para la fijación de carbono supone en ambos territorios más del 50% de la huella ecológica total, concretamente un 71% para Canarias y un 59% para España. La huella energética de Canarias queda infravalorada al no estimar en el cálculo el diferencial de distancia con respecto al resto del territorio nacional. Todos los bienes importados y exportados requieren de un consumo extra de combustible en el tráfico marítimo y aéreo para poder equiparar las condiciones comerciales a las regiones dentro del territorio peninsular. Por otro lado, las huellas agrícolas, de pasto y forestal son bastante más bajas en Canarias que en España, mientras la huella de la pesca es ligeramente superior. La huella de la infraestructura destaca en la huella canaria, con un 3% del total, mientras que en España representa un escaso 1%. Dado que existe agua desalada que acaba contenida en la producción de exportación, principalmente procedente del sector agrícola, solo podemos calcular la huella energética de la producción de agua desalada. Por lo tanto, nos centraremos en las hectáreas globales vinculadas a la desalación dentro de la partida correspondiente a la huella energética producida en el archipiélago. La falta de datos técnicos para estimar los consumos energéticos reales de las 331 desaladoras inventariadas en 2005, incluyendo las plantas de agua salobre, obliga a aproximar un intervalo estimativo que permita evaluar el coste energético de la desalación en la región y proponer escenarios alternativos menos demandantes de combustibles fósiles. La actualización constante de mejoras en el rendimiento de las plantas es desigual y requiere de un análisis complementario que escapa del alcance de este trabajo. Las emisiones de dióxido de carbono relativas a la producción de agua desalada se convierten en hectáreas globales para dos supuestos planteados: 3 y 5 kilovatios hora por metro cúbico de agua producida, dependiendo si las instalaciones incorporan dispositivos recuperadores de energía o no, abarcando así el rango de consumo energético del inventario de desaladoras analizados en el archipiélago. El modelo de producción eléctrica condiciona los resultados y en nuestro caso sí podemos estimar que casi el 100% de la energía producida procede de combustibles fósiles, dada la insignificante presencia de la energía renovable en el mix eléctrico canario en su conjunto. Por lo tanto, acotando el consumo energético de la desalación marina en los dos supuestos establecidos, transformando los consumos energéticos en emisiones de dióxido de carbono y estas en hectáreas globales, el 2% de la huella ecológica de la producción energética se asignaría a un parque de desalación poco eficiente, mientras que en el caso más eficiente supondría un 1% de esta. A partir de aquí
plantearemos dos supuestos potenciales: cumplir la normativa del Plan Energético de Canarias, PECAN, o implementar desalación con energía eólica preferentemente. El Plan Energético de Canarias 2006-2015 persigue un incremento de las fuentes renovables de energía con el objetivo de que éstas cubran más del 25% de la demanda energética del archipiélago en el año 2015. Por ello, tomaremos como un escenario de referencia las propias expectativas del PECAN: alcanzar una potencia instalada de 1025 megavatios en el horizonte del año 2015, lo cual significaría multiplicar por 7 la demanda instalada a 31 de diciembre de 2004, pero dista bastante del techo eólico de las islas, 3.600 megavatios, según el trabajo de investigación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en el marco del proyecto Canarias Eólica 2000. La tabla presenta los datos tomados del PECAN para estimar el consumo energético vinculado a la potencia instalable en cada isla. Para analizar este supuesto nos hemos basado en los estudios eólicos desarrollados por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que ajustan a 3.500 horas equivalentes como promedio en el archipiélago, según comunicación oral del doctor Calero en 2010. Mientras, en el resto del territorio español se estima en 2.300 horas equivalentes. El segundo escenario supone estimar un máximo de penetración eólica en las islas, superando las previsiones anteriores basadas en limitantes institucionales. En este caso, enfatizamos la producción eólica vinculada a la desalación, bien aislada de la red o asociada al concepto de microredes eléctricas. La desalación con energías renovables tiene una gran consolidación tecnológica, aunque en Canarias su desarrollo es incipiente, como demuestran los trabajos de Carta, González y Subiela en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y en el Instituto Tecnológico de Canarias. El rango de consumos energéticos supuestos, 5,3 kWh metro cúbico de agua producida, no supera el 2% de las hectáreas globales evitables en la producción de recursos energéticos en el archipiélago. La demanda energética de la producción industrial de agua desalada puede segregarse de la huella ecológica de la producción energética de la región. Así podemos ponderar mejor su impacto en los escenarios energéticos propuestos. Por lo tanto, diferenciamos dos grandes sectores de producción de emisiones: la generación eléctrica y térmica, que contribuye aproximadamente un 57%, y el sector del transporte, que ronda el 35%. El 8% restante representa los demás sectores productivos, donde queda recogida la contribución de la desalación. De esta forma, ponemos en valor la participación de la producción industrial del agua desalada en la demanda energética de la economía canaria. El promedio de la desalación con energía fósil produce el 22% de la huella ecológica de la producción energética de los sectores que excluyen al transporte y la generación eléctrica y térmica, el 8% al que nos referíamos en la diapositiva anterior. En cambio, la desalación con energía eólica reduciría aproximadamente un 44% dicha huella. Esto supone una reducción significativa de las emisiones de dióxido de carbono asociadas a los sectores económicos productivos de las islas. Aunque el volumen de agua reutilizada en España es incomprensiblemente bajo, un escaso 7%, en Canarias tampoco encontramos un modelo de gestión ejemplar. Un aprovechamiento del 28% es muy insuficiente si recordamos que un 55% del agua se obtiene por desalación en las islas. La actual política de depuración convencional desaprovecha la oportunidad de maximizar este activo y resuelve verter al mar gran parte del agua depurada, al 72%. En algunos casos se aprovecha el efluente para combinarlo con la salmuera de alguna planta desaladora y así diluir su impacto ambiental. La gráfica compara esquemáticamente las diferencias entre las tecnologías convencionales y los sistemas de depuración natural.
Mientras estos últimos comprometen más territorio aumentando la biocapacidad final, los primeros consumen más energía y conllevan tratamientos complementarios para los lodos generados, suponiendo ambos aspectos de externalidades negativas. La emisión de dióxido de carbono en los tratamientos convencionales de aguas residuales procede de dos fuentes. Por un lado, la descomposición microbiana de los residuos orgánicos presentes en el efluente y por otro, de la quema del combustible fósil procedente de la central térmica que genera la electricidad con que opera la planta depuradora. La adopción de tecnologías de depuración natural para reducir las emisiones considerablemente y a la vez contribuir a incrementar la cantidad de oxígeno en la atmósfera, en nuestro caso nos centraremos en los humedales artificiales subsuperficiales. Las aguas tratadas pasan por un pretratamiento previo, generalmente un desbaste y un tratamiento primario que reduzca la carga contaminante del agua residual al menos a un nivel propio de tratamiento secundario. Los sistemas de flujo subsuperficial pueden diseñarse con un flujo subsuperficial horizontal o flujo subsuperficial vertical. En cada caso se activan o inhiben procesos químicos y biológicos concretos condicionados por la presencia de oxígeno en el medio acuoso a tratar. En cualquier caso, pueden diseñarse sistemas de depuración natural que combinen los humedales de flujo subsuperficial entre sí, y estas agregaciones se denominan humedales híbridos. Existen diversas experiencias que avalan estas combinaciones tras caracterizar el efluente final obtenido. Las referencias consultadas estiman en 3 metros cuadrados habitante equivalente para el flujo subsuperficial vertical y 5 metros cuadrados habitante equivalente para el flujo subsuperficial horizontal. Por otro lado, los tratamientos experimentales realizados en las islas permiten estimar ratios de superficie equivalente de depuración por habitante equivalente menores que en otras latitudes, donde se aplican estos sistemas de depuración. 2,5 metros cuadrados habitante equivalente para el flujo subsuperficial vertical y 4 metros cuadrados habitante equivalente para el flujo subsuperficial horizontal. Suponiendo que el espacio necesario para construir la combinación de humedales híbridos fuera detraído del 60% de la superficie agrícola abandonada y tomando las ratios bibliográficas más restrictivas de 8 metros cuadrados habitante equivalente para el humedal híbrido, esta alternativa supondría tan solo el 2% de aquel, lo cual nos permitiría relativizar las demandas reales de superficie y soslayar este limitante básico de los sistemas de depuración natural. Centrándonos en la vegetación que puede acompañar a los humedales de flujo subsuperficial propuestos como alternativa a la depuración convencional, se hace necesaria una aproximación a partir de los diversos trabajos realizados sobre la fijación de carbono, nitrógeno y fósforo de una variedad de especies emergentes. Tomaremos como referencia el carrizo, Phragmites australis, considerado como la especie vegetal de mayor distribución mundial entre las plantas superiores. Los datos extraídos de la tabla procedente de un trabajo de Ruiz Martínez y colaboradores en el año 2005 nos facilitarán la estimación de la cantidad de carbono fijado anualmente por esta especie. Aprovechando la reacción química general de la fotosíntesis y la reacción de síntesis de dióxido de carbono, aproximaremos la cantidad estequiométrica de carbono atmosférico fijado por esta biomasa. En cualquier caso, toda actividad que promueva el ciclo de carbono orgánico incrementa la biomasa e indirectamente reduce la huella ecológica energética o de fijación de carbono. Es interesante recordar que la biocapacidad per cápita canaria es 5 veces menor que la biocapacidad per cápita promedio mundial. En resumen, asumiendo que el agua residual producida a partir del agua desalada pudiera ser depurada, podemos estimar la cantidad de dióxido de carbono vinculado a los dos escenarios propuestos, es decir, un escenario vinculado a la energía fósil y otro centrado en desalación eólica y depuración biológica a través de humedales subsuperficiales híbridos. En el primer caso, la desalación convencional contribuye con casi un 23% de la huella ecológica de la producción energética segregada. La depuración convencional del agua desalada puede estimarse en aproximadamente un 3% de esta fracción,
De acuerdo con estas aproximaciones, el ciclo completo de la producción de agua industrial con energía fósil supondría un 26% de la huella ecológica de la producción energética segregada. En el segundo caso, la desalación eólica reduciría un significativo 44% de la huella ecológica de la producción energética aislada. Además, la depuración biológica con humedales artificiales híbridos añade externalidades positivas relacionadas con las emisiones de dióxido de carbono. Se reducen aproximadamente 1,4% de estas atribuible a la ausencia de combustibles fósiles, aunque persista un 2% de emisiones inevitables imputables a la degradación bacteriana de las aguas residuales. Si además se complementa la depuración en los humedales artificiales con la producción de biomasa, carrizo, como hemos apuntado anteriormente, la fijación de carbono por la actividad fotosintética supone una compensación de un 14% de la fracción segregada. Por lo tanto, en su conjunto, el ciclo completo del agua industrial planteado en estos términos evitaría la emisión de alrededor de un 60% de la huella ecológica de la producción energética en Canarias, sustraídas de la producción eléctrica y el transporte. Con esto finalizo la exposición y el resumen de mi tesis y con la venia del tribunal paso a leer las conclusiones y futuras líneas de investigación centrándome en los contenidos más relevantes. Las conclusiones de este trabajo se pueden concretar en los siguientes puntos. La huella ecológica per cápita en Canarias se estima en 4,2 hectáreas globales por habitante, asumiendo una población equivalente que incluye a grandes rasgos la incidencia del turismo. Si además se pone en relación con la biocapacidad per cápita, 0,4 hectáreas globales por habitante, el déficit ecológico es patente. Si extrapolamos el patrón de consumo de Canarias a la población mundial, serían necesarios 2,3 planetas para satisfacerlo. Por lo tanto, la insostenibilidad del modelo se pone claramente de manifiesto. En el caso del agua producida industrialmente, en Canarias, el uso del combustible fósil en el ciclo producción-depuración supone el 30% de la huella ecológica energética de la producción en la región, mientras que la obtención del agua desalada con energía eólica y la depuración de esta con humedales artificiales no solo reduce en un 45% de la huella ecológica energética, sino además compensa aproximadamente un 14% más por fijación de carbono a través de la biomasa desarrollada en los sistemas de depuración propuestos. Si el ciclo del agua de consumo se planifica globalmente desde su inicio con vistas a facilitar su reutilización al término del mismo, será posible controlar su deterioro limitando las pérdidas del recurso y los costes de su reutilización. Hacer infraestructuras de suministro de agua debería considerarse como una opción cuando se hayan agotado otras medidas preventivas, respetando la jerarquía de estas en el marco de una gestión integrada. Los resultados son reveladores y congruentes con la realidad territorial, constatándose una acusada inseguridad alimentaria y energética. La reactivación del sector agrícola vinculado al consumo local dinamizaría este sector económico. Gran parte del terreno roturado está abandonado, aproximadamente el 60%. Algo más comprometida es la sustitución progresiva de combustibles fósiles por energías renovables viables en el archipiélago, cambiando el paradigma de economía de escala por una descentralización incentivada por la liberalización de la producción eléctrica. Todas las soluciones que prolonguen el ciclo de vida del agua en el territorio insular necesitan ser ponderadas para evitar en lo posible devolver al mar agua desalada. La estimación regional oculta grandes diferencias insulares. Mientras el ciclo del agua industrial convencional supone un 30% de la huella ecológica energética de la producción en la región, la alternativa resiliente reduce un 60% esta. Dado que este cálculo se refiere al año 2005, los efectos de la salmuera sobre los ecosistemas marinos canarios se han fundamentado en estudios científicos desarrollados en otros lugares. Es significativo el desfase entre la abundante investigación en las islas en orden a mejorar la eficiencia energética de las desaladoras y la escasa dedicación a estudios sobre los modelos de valorización de la salmuera
y o su correcta dilución con difusores. La búsqueda de resiliencia en el sistema de gestión del agua desalada ya utilizada enfoca la respuesta en alternativas integradas en el medio natural insular, optimizando los recursos financieros, materiales y energéticos, desarrollando un modelo de gestión descentralizado que permita reutilizar los efluentes con garantías de calidad y promoviendo la multifuncionalidad de los territorios ocupados por humedales subsuperficiales propuestos. Cerrar el ciclo de vida del recurso biodegradable imitando en lo posible la naturaleza aporta externalidades positivas a la economía regional. Los resultados cuantitativos obtenidos permiten confrontar dos escenarios antagónicos en el archipiélago para el ciclo del agua desalada, incluyendo su depuración. Un modelo centrado en la energía fósil como fuente de abastecimiento para la producción industrial de agua y su posterior depuración convencional, y otro enfocado en la desalación con energía eólica y depuración a través de humedales subsuperficiales con producción de biomasa complementaria. Mientras el primer supuesto es responsable de 76.767 hectáreas globales de la huella de la producción energética del archipiélago, el segundo evitaría consignar 174.611 hectáreas globales de esta contabilidad ambiental. La nueva cultura del agua puede beneficiarse del efecto pedagógico del cálculo de la huella ecológica, incluyendo el factor energético y territorial del agua en esta. La implicación del consumidor en la restitución del recurso permite ponderar diversas alternativas de tratamiento. Por otro lado, la demanda de espacios verdes en las ciudades puede encontrar sinergias con los humedales subsuperficiales, convirtiendo la regeneración de aguas residuales en un atractivo paisaje municipal y o turístico. Los huertos en la ciudad pueden aprovechar azoteas o espacios ofertados por las instituciones locales. Con ello, el ciudadano se acerca a los ciclos de la naturaleza y tiene la posibilidad de interactuar en comunidad, desarrollando la empatía y la colaboración entre iguales. La valorización de recursos intangibles como la cultura y la cooperación demandan una atención desde la edad escolar como vacuna que amortigüe los efectos del consumismo alentado por los medios de comunicación. A partir de este trabajo se perfilan futuras líneas de investigación. El sector turístico puede beneficiarse del uso de la huella ecológica regional estimada. La huella ecológica del turismo tiene una dimensión estratégica en una región tan dependiente de este. ¿Qué perfil de turista usaría esta herramienta para conocer el impacto de su estancia y qué actividades se pueden proponer para compensar sus consumos? Incluso los propios establecimientos turísticos son susceptibles de validar sus certificaciones ambientales con el uso de esta herramienta. La huella ecológica de la región presenta incertidumbres que un estudio más profundo puede compensar. Un análisis usando las dos metodologías compuesta y por componentes aportaría información más concreta a nivel sectorial e incluso insular o municipal. La huella ecológica de cada isla daría una estimación más práctica a nivel administrativo y las particularidades de cada cuenca hidrográfica aportarían un enfoque segregado más operativo para validar qué nivel de descentralización es más resiliente en cada territorio. La huella ecológica de la desalobración en las islas supone un reto para estimar los efectos de la extracción de aguas salobres en los acuíferos insulares. No existe información completa sobre el inventario de estas aguas en el archipiélago. A partir de este se puede estimar su contribución en la huella ecológica energética y, a largo plazo, los efectos sobre la biocapacidad en los terrenos donde se vierte descontroladamente el rechazo producido. La huella del agua es una herramienta de valor significativo en el contexto de la gestión hídrica en Canarias. El agua virtual contenido en los bienes y servicios consumidos aporta una valiosa información sobre el flujo de este recurso en el territorio.
¿Qué cantidad de agua gris tratada en humedales artificiales es susceptible de ser incorporada a los acuíferos como agua azul por recarga? ¿O qué información aporta el agua virtual de los flujos comerciales en Canarias? Se ha de ampliar la escala temporal de este estudio para atender a la evolución en el tiempo de los resultados de las diferentes huellas. El estudio realizado puede dar información relevante si se repite en el tiempo durante varios años, facilitando la observación de tendencias de las distintas huellas según los cambios propuestos, el incentivo de la producción y el consumo local, la dinamización de la separación en origen de la fracción orgánica para compostar o producir electricidad por biodigestión son políticas cuya trazabilidad se puede visualizar con la huella ecológica. El agua para consumo humano presenta unas particularidades sensibles en las islas. La huella ecológica y la huella del agua pueden dar luz a modelos más sostenibles y resilientes para el agua como producto de consumo humano. ¿Cuánta huella ecológica se puede evitar mejorando la calidad del agua que llega a los domicilios? No puede soslayarse el negocio que hay detrás del comercio del agua envasada y la huella ecológica asignada al agua importada en la región. La introducción de la producción de biocombustible en las islas, particularmente la jatrofa en Fuerteventura, puede evaluarse en función de la huella ecológica y la huella del agua. ¿Es más sostenible producir jatrofa que producir alimentos en Fuerteventura? Un estudio comparativo de las ventajas e inconvenientes de este cultivo energético o el aprovechamiento de los residuos orgánicos en biodigestores anaerobios descentralizados combinados con la distribución de electricidad mediante microredes. La segregación en origen de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos puede validarse a través de la huella ecológica. ¿Qué huella ecológica o huella del agua implica acumular residuos orgánicos en los vertederos e incluso la gestión de los lodos de las depuradoras? La producción de biocapacidad alternativa reduce el factor entrópico de la degradación improductiva de este recurso. ¿Cuántas emisiones de dióxido de carbono se evitan al fijar el ciclo de carbono al sustrato edáfico? ¿O cuántos lixiviados son eliminados rediseñando la gestión de los residuos orgánicos y las aguas residuales? Las aguas regeneradas en los humedales artificiales pueden cuantificarse a través de la metodología de la huella del agua. Cada cuenca hidrográfica es independiente y demanda su balance hidrológico particular. El agua gris contaminada se transforma en agua azul, beneficiando al balance hidrológico global de cada isla. ¿Cuánta agua dejamos de desalar por el uso del agua regenerada? ¿Cuánta huella ecológica se evita al reutilizar el agua reciclada por depuración? La biocapacidad regenerada a través de la gestión cooperativa de los residuos orgánicos presentes en las aguas a depurar es un factor económico que añade resiliencia socioeconómica. Un estudio posterior podría analizar este aspecto y dimensionarlo tanto en términos de huella ecológica como de huella del agua. También es un campo interesante vincular el desarrollo de recursos intangibles, cultura, educación, tradiciones o lazos socioafectivos para mejorar la gestión de recursos tangibles, particularmente en nuestro caso los naturales. Cómo afectan los bancos de tiempo, los trueques a la huella ecológica de la región, qué efectos tienen sobre la sociedad el apadrinamiento de terrenos para recuperar la cobertura vegetal o implementar técnicas de agricultura biodinámica como alternativa a la agricultura estándar.